Fundada en 1963, Ekin es una empresa cooperativa especializada en el diseño y fabricación de máquinas y herramientas de brochado y laminado de alta precisión. Su compañía se ha consolidado como uno de los principales fabricantes mundiales en su sector, colaborando con empresas tecnológicamente exigentes en industrias como la automoción, la generación de energía y la aeronáutica. Soy Adela Úcar y hoy, en Buena Compañía con Ekin Barri, viajamos hasta Amorebieta para encontrarnos con Josu Rodríguez, CEO de Ekin, para conocer cómo están impulsando un nuevo estilo de liderazgo, más colaborativo y con visión compartida, para mirar hacia el futuro con estrategia y cohesión. Josu, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntame, porque Ekin es una empresa que tiene corazón vizcaíno, pero ya habéis empezado a conquistar el mundo. Bueno, sí, yo creo que esto fue una cuestión de casi los fundadores. Yo creo que en el origen, fundada en el 63, en el 70 ya se visualiza que el mercado interior se nos iba a quedar corto para el tipo de producto que teníamos y en esa época se empieza a intentar internacionalizar desde un punto de vista comercial. Y a partir de ahí yo creo que en los años 2000 fue cuando empezamos ya con el plan internacional de plantas industriales. Ahora mismo tenemos plantas, aparte de Amorebieta y Lemoa, pues tenemos plantas en México y en la India. Así dicho tan rápido parece fácil, imagino que en todo este camino ha habido sus tropezones y también la necesidad de volver a levantarse. Por supuesto, el problema está en que a veces cuando hablamos de estas cosas y lo que ya tenemos, pues no nos damos cuenta de lo que nos ha costado llegar hasta aquí, ¿no? Entonces hay que dar valor, pero casi hasta los orígenes de los fundadores, ¿no? Y que esto fueron 10 personas que pensaron que podían construir un futuro mejor y mejorar su tipo de vida y lo que podían contribuir al entorno. Y montaron una cooperativa entre los 10, ¿no? Y tuvieron una visión, yo creo que interesante, de hacer cosas diferentes para aportar valor para ellos y para las familias y el entorno. Y lo que decías, pues al final es complicado porque durante mucho tiempo, pues ahora también recogemos, hay que trabajar, seguimos trabajando, pero recogemos frutos de lo que hemos heredado de esos fundadores y de los que han pasado por antes por la cooperativa. ¿Cuáles dirías que han sido los grandes hitos de la historia de Ekin? Grandes hitos, bueno, te diría que al margen de esa primera visión de intentar entrar en un sector como el de automoción con brochas, que era algo que no estaba como muy extendido a nivel mundial, pues nos ha permitido ese primer punto, entrar a un sector como el de la automoción, que aunque es muy competitivo y muy exigente, pues nos ha generado la capacidad de ir creciendo. En los años 80 se empezó con una nueva idea que era la de tratar de introducir, hasta ahora vendíamos y diseñábamos, fabricábamos y vendíamos herramienta, las brochas y las cremalleras para laminado, y en esa época, en los 80, empezamos a introducir lo que eran las máquinas, también las máquinas que usaban la herramienta que nosotros fabricábamos. Entonces ya desde eso, finales de los 80, pues tenemos todo lo que es la solución completa para cualquier cliente que necesita brochar o laminar. Y lo que te decía, eso nos ha permitido, en ese decía, internacionalizarnos sí, pero pues de pasar de finales de los 80 exportando entre el 20 y el 25% de nuestras ventas a que ahora mismo podemos estar entre el 75 y el 80% vendido en el exterior. ¿Cuáles serían, por otro lado, los grandes retos que habéis afrontado? Pues yo te diría que, y lo que me ha tocado a mí fundamentalmente tras mi incorporación en el 21 fue la pospandemia, ¿no? Entonces yo creo que el COVID fue un cambio radical en los modelos industriales, empresariales y en las formas de vida de las personas, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado un poco a cambiar un poco las cosas. ¿Qué nos ha tocado? Pues tener que adaptarnos a esa pospandemia, tener que gestionar pues una reorganización que nos permitiera consolidar con las personas que estábamos lo que el mercado en ese momento nos demandaba. Hemos buscado, como siempre, pues ser lo más rentables posible y todo eso en un entorno que era complejo, porque al final trabajamos en dos sectores fundamentales, automoción, aeronáutica y energía. Pero el de la aeronáutica, todo el tema del transporte aéreo, murió en el momento en que empezó la pandemia, no viajábamos nadie. Entonces se nos cayó una parte muy importante y tuvimos que adaptarnos un poco a la situación de mercado. Entonces probablemente ha sido un poco el reto más gordo que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Y antes también decimos, vale, es el reto, pero la cuestión está en que cada día tenemos que abordar incertidumbres distintas, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar
situaciones complejas cada vez con más frecuencia de lo que nos tocaban antes. Antes las crisis estaban con mucho más tiempo de desfase entre una y otra, y ahora mismo estamos en situaciones relativamente complejas cada determinado poco tiempo. Vivimos, tras la pospandemia, estuvimos con la crisis de los semiconductores, el sector de automoción no tenía piezas para ensamblar, cadenas de suministro muy complicadas, no había contenedores para transportar, el petróleo subiendo y disparándose, la energía se nos fue por las nubes, cosa que no solamente las empresas, sino a título personal lo hemos vivido, y después, de repente, cuando parece que se medio van arreglando todos estos factores que nos cambiaban nuestra manera de gestionarnos, aparece el conflicto en Ucrania, ¿no? Pues y ahora estamos hablando de qué va a pasar con los aranceles, ¿no? Pues todas estas situaciones son los retos que nos van tocando abordar cada día. ¿Y cómo se supera todo eso? Pues de alguna manera yo creo que es dando un poco valor a las cosas que tenemos, ¿no? Nosotros al final somos una cooperativa y solemos decir que la parte importante somos las personas que estamos y tratamos de dar valor a las personas. Entonces yo creo que uno de los factores importantes para poder ir abordando esos temas, aparte de los típicos de hay que ser flexible y rápidos en las respuestas y todas esas cosas que se suelen decir, yo creo que también es que las personas que estamos dentro de nuestra organización seamos capaces de ser lo más activos posibles y gestionarnos entre nosotros de la mejor forma posible para intentar solucionar o buscar soluciones. Normalmente a los problemas hay que buscarle soluciones, pues no nos queda más remedio que desde el punto de vista de que las personas aportamos cosas, ser lo más activos posibles a esa búsqueda de soluciones, ¿no? Me estás hablando de equipo, me estás hablando de personas, entiendo que colocáis a las personas de la empresa en el centro, pero también a la gente que os rodea, es decir, al pueblo. Exacto. Una de las cosas importantes es esa, es decir, y yo creo que cuando hablábamos de un proyecto como, hablando de Ekinbarri también, para nosotros una de las cosas importantes era que la persona es uno de los pilares sobre el que se sostiene, ¿no? Entonces, la persona, pero no solo la persona, sino el compromiso que las personas tienen con los proyectos, la confianza que se genera para poder abordar los problemas que tenemos. Y no solamente, lo que te digo, las personas de la organización. Nosotros siempre hemos pensado que tenemos que generar riqueza en el entorno. Entonces, bueno, pues como cooperativa destinamos un porcentaje de nuestros beneficios a ayudas al entorno social y eso nos parece que es importante. No solamente se trata de generar riqueza desde el punto de vista de la rentabilidad para la cooperativa, que también tenemos que ganar dinero, evidentemente, sino también ser capaces de que ese beneficio que nosotros generamos pueda redundar en cosas, beneficios sociales para nuestro entorno. O sea que entonces por rendimiento medís mucho más que el económico, también el estado de ánimo, por ejemplo, de vuestra plantilla, el ambiente de trabajo y por supuesto también el impacto que vuestra empresa tiene en el entorno que nos rodea. Eso es. Por ejemplo, para nosotros es importante ver también cuando hablamos del clima psicosocial, ¿no? Es decir, medir también la gente cómo se siente o cómo se siente integrada o cómo participa o qué necesidades tiene, ¿no? Entonces, eso es algo que sí lo medimos y que cada X años vamos viendo cómo va evolucionando, si vamos a mejor, si vamos a peor, o incluso, aunque vayamos bien, en qué puntos todavía podemos ser capaces de ir mejorando, ¿no? Y eso es algo que nos parece importante y tenemos que seguir haciéndolo. El programa de Ekinbarri también coloca a las personas en el centro, también se os ofrece muchos recursos para poder tratar mejor con el equipo que manejáis. ¿Qué es lo que estabais buscando concretamente cuando recurristeis a este programa? Vale. Hay un tema que nos parecía, ya no tanto por las personas, sino en aquel momento yo creo que era y eso fue una decisión casi a título personal mía, recién llegado en el 21, un planteamiento era teníamos que hacer una reorganización y ver qué personas teníamos con más capacidad para gestionar y para generar un poco lo que necesitábamos del cambio, ¿no? Normalmente solemos decir que estamos todos en nuestras zonas de confort y siempre nos cuesta cambiar, ¿no? Entonces, era una manera de impulsar la creación de un equipo de dirección que estuviera implicado en el proyecto, que buscáramos una visión única y compartida, que nos permitiera mejorar las comunicaciones entre nosotros y con los demás. Bueno, pues todo ese tipo de cosas creo que era una de las cosas que buscábamos con Ekinbarri. Adicionalmente, en el transcurso del proyecto, lo que hemos visto es que también nos ha servido para otras cosas, como ha sido, por ejemplo, te decía antes que buscamos rentabilidad, pero muchas veces no debemos de perder el foco en el que el día a día es importante, pero el futuro está basado en la estrategia, entonces no podemos perder tampoco en el horizonte que tenemos que buscar esa estrategia, ¿no? Entonces nos ayudaba también a ser capaces de trabajar conceptos como la delegación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, bueno, pues todo eso nos ha ayudado a Ekinbarri a poderlo llevar.
Estas son las herramientas que Equimbarri os ha ofrecido y estáis pudiendo recoger ya los frutos, ¿os estáis notando todo ese trabajo en algo? Pues lo que estamos viendo son dos cosas. Uno primero es, nos deja ver las personas que son más activas, más proactivas y son más generadores de este tipo de dinámica. Vemos también los que son, esto suele decir que cuando tú das un paso para adelante, hay gente que no es que dé el paso para adelante, es que lo da para atrás, ¿no? Entonces también vemos las personas que dentro de la organización y en una cooperativa como nosotros, que tenemos plantas en dos países como México y la India, también necesitamos gente con ganas de hacer cosas y de continuar nuestro proceso de crecimiento y de expansión, ¿no? Entonces nos permite visualizar por una parte eso y por una segunda parte lo que nos está ayudando mucho es a ese tipo de cosas que damos por hecho, que sabemos comunicar, sabemos reunirnos, sabemos decidir cosas, sabemos priorizar, pues nos está ayudando mucho a recuperar, refrescar y poner un poco en valor todo ese tipo de cosas. Me hablabas de todos los retos que habéis tenido que afrontar, que no son pocos, y el futuro también se presenta interesante, pongámoslo así. De cara a la estrategia, ¿qué herramientas habéis obtenido de Equimbarri para poder planificar vuestro futuro? Vale, Equimbarri lo que nos ha dado también es una herramienta que no sé si es buena o mala, lo que sí nos da es información. Hay una plataforma que se llama Equimbarri Tech, que nosotros es como una aplicación donde hacemos preguntas y los distintos equipos participamos en ese tipo de encuestas. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos va poniendo en valor lo que pensamos que hacemos bien, lo que pensamos que hacemos mal y nos marca un poco la evolución. Entonces eso lo que nos visualiza es sobre qué temas vemos que estamos peor y tenemos que trabajar sobre ellos, ¿no? Pues podemos hablar pues de la innovación o de la sostenibilidad, que son dos valores importantes y muchas veces, como te decía antes, el día a día no nos deja trabajar sobre el futuro y la estrategia. Pues a veces esto nos pone de manifiesto cosas que pensamos que estamos haciendo, pero cuando reflexionamos y contestamos una encuesta, pues esa herramienta nos está permitiendo también visualizar nuestros puntos débiles, nos refuerza cosas que pensamos que hacemos bien y que vemos que hacemos bien, pero también nos está ayudando a visualizar las cosas que debemos mejorar, ¿no? De cara a la sostenibilidad, por ejemplo, ¿cómo estáis afrontando todos los cambios, tanto en la normativa como también en la exigencia del propio mercado? Además, teniendo en cuenta que tenéis sedes en 3 continentes y que la normativa es distinta y cada uno de ellos, ¿cómo vais adaptándoos a eso? Pues en principio, como decías, con la normativa de cada país lo primero, es decir, ser fieles a cumplidores de lo que las legislaciones marcan y en temas de sostenibilidad tratando de incluso ser algo más innovadores. Ahora mismo estamos, por ejemplo, con un proyecto de innovación centrado en el ciclo de vida de nuestras herramientas y tratando de ver cómo fuéramos capaces de recuperar esas herramientas y reutilizar el material prima, la materia prima que tienen a través de un micronizado y vuelta a reutilizar. Pensamos en que tenemos que buscar cosas diferentes que nos permitan adaptarnos a un poco a lo que el entorno y la sociedad cada vez más demanda, ¿no? Muchas veces no es algo que se mida para poder vender más o para obtener más pedidos, pero seguramente también para nosotros es una satisfacción saber que vamos logrando ese tipo de pequeños, cumplir esos pequeños retos que nos sitúan un poco al frente de algunos temas que ahora mismo parecen un poco la palabra ciencia ficción, ¿no? Estamos trabajando en eso y seguramente dentro de unos cuantos años, 3, 4, 5 años, pues estaremos diciendo, pues mira, hemos conseguido recuperar cosas de material que hasta ahora pensábamos que eso era impensable y era directamente bala chatarra, ¿no? Apostáis también por la innovación. ¿Qué impacto tiene eso en el día a día de la empresa? Pues fundamentalmente en la empresa lo que estamos trabajando es con colaboración con determinados centros tecnológicos que nos ayudan un poco en esa labor de buscar o bien productos nuevos o materiales nuevas o soluciones diferentes y lo que tenemos es un equipo de trabajo aquí también pensando y enfocado a buscar ese tipo de soluciones que nos permiten abordar lo que en el futuro pensamos que nos vamos a necesitar encontrar. Muchas veces no es tanto dar soluciones o respuestas inmediatas a lo que el mercado ya demanda, que lo tenemos que hacer, sino es ir pensando en cosas que dentro de unos años nos dejan un poco el horizonte libre para poder abordar esos retos que nos van a llegar, ¿no? De cara a la responsabilidad social y corporativa, ¿cómo contribuye Ekin a su comunidad y al desarrollo del entorno? Pues desde un punto de vista social corporativo, nosotros lo que te decía, como cooperativa que somos, un porcentaje de nuestros beneficios los destinamos a ayudas sociales, a entidades culturales, deportivas o a determinados eventos o actuaciones que se hacen en el entorno. Y aparte de eso, pues ahora mismo, por ejemplo,
Me hablabas antes de la innovación, pues algo que estamos haciendo, aunque no tenemos todavía el requisito de hacerlo, es el tema de huella de carbono, por ejemplo. Pues estamos tratando de medir nuestro impacto en huella de carbono para ver qué medidas en el futuro deberíamos tomar cuando entiendo que la regulación también nos aplique a nosotros, ¿no? Ese tipo de cosas son las que intentamos un poco hacer para dar un poco valor también de lo que nosotros generamos también a nuestro entorno. El trabajo que realizáis en la fábrica es muy técnico, muy especializado. ¿Os está costando encontrar mano de obra cualificada? Pues nos está costando cada vez más. No nos costaba hace probablemente un par de años o 3, pero yo creo que ahora mismo estamos con relativas dificultades para incorporar personal y con un cierto nivel. Al final tenemos procesos productivos que son, diría que relativamente complejos desde un punto de vista de los mecanizados, y sobre todo no es la complejidad del proceso, sino que la propia herramienta que tenemos que fabricar y los condicionantes y los requisitos técnicos nos llevan a que necesitan periodos de formación muy largas, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces nos complica el incorporar o poder incorporar personas con un mínimo de formación para poder arrancar desde una mínima base para poder avanzar más rápido. ¿Y cómo retenéis ese talento una vez que ya, después de todo ese esfuerzo, es gente que está formada y especializada en lo que necesitáis? Pues para nosotros puede ser lo mismo una ventaja que un inconveniente, y lo planteo así. El ser cooperativa lo que nos ofrece es que, pasado un periodo, las personas que trabajan con nosotros se incorporan como socios de la cooperativa, con lo cual el efecto cooperativo es los socios son dueños de la propia empresa. Entonces, la persona trabajadora que se incorpora, está con nosotros y pasa esos periodos de prueba, pues no deja de ser un dueño más de la empresa, ¿no? Entonces, es una de las partes que entendemos que es un valor y es un efecto importante de cara a generar una cierta atracción y retener esas personas que se incorporan con nosotros. Y en ese sentido, en cuanto a la captación de talento y también a su retención, en Ekinbarri habéis encontrado herramientas que os faciliten ese trabajo. Ahí, en principio, más que las herramientas, seguramente es para captar, es para luego retener, es decir, cómo ayudar a que esas personas que se incorporan les demos unos ciertos hábitos o unas ciertas formas o unos ciertos valores que permitan que luego se incorporen con nosotros y se mantengan trabajando con nosotros. Josu, ha sido un placer conocer un poco más a fondo a Ekin y gracias por compartir con nosotros los retos y también los éxitos. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de contar lo que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo. Bueno, Josu, ha llegado el momento de hacerte una serie de preguntas rápidas, así que me puedes dar respuestas cortas. Tú llevas 4 años en Ekin como CEO, ¿verdad? Pero anteriormente ya tenías experiencia como CEO también, como gerente. Eso es, sí, he estado años anteriores como director general en varias empresas y desde mis orígenes soy de formación ingeniero industrial, con un doctorado en sistemas eléctricos de potencia, cosas de estas raras que hacíamos cuando éramos jóvenes. Estuve mucho tiempo en temas técnicos hasta que me puse en temas de gestión. Empecé con temas de dirección comercial y a partir de ahí pues llevo ya bastantes años en direcciones generales. Bueno, pues como tienes una dilatada trayectoria, puedes inspirarte en toda ella, desde el principio hasta el final. Vamos a ver, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has podido extraer de tu experiencia profesional? Pues seguramente tener que aprender a escuchar a la gente. Seguramente es lo más importante de muchas de las cosas que he tenido que hacer. ¿Cuál es tu mayor inspiración diaria? Pues normalmente la inspiración suele venir del hecho de tener que hacer una reflexión todos los días sobre lo que tengo que hacer y lo que he hecho para ver cómo lo tengo que volver a hacer al día siguiente. ¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en tu trayectoria profesional? Eso es súper difícil. Sí, no te sabría decir cuál es la mejor decisión que he tomado. Lo que sí te diría es que lo que más he aprendido es a tener que tomar muchas decisiones y generalmente muy rápido. Porque normalmente cuando llegan ya a que pasen por mi mesa es porque hay que decidir algo de una manera bastante rápida. Entonces, normalmente más que cuál es la mejor, a tomar decisiones relativamente rápido. ¿Cómo defines el éxito de una empresa? El éxito de una empresa normalmente todo el mundo lo medimos por lo mismo, si gana o no dinero o cuánto dinero gana. Pero yo te diría que un valor más importante que el dinero que gana la empresa y lo rentable que sea es el orgullo de pertenencia de la gente que trabaja en ella. Y normalmente ese es el mayor éxito que tiene una empresa, si consigue retener a las personas que trabajan en ella y se sienten orgullosas de seguir trabajando. No sé si quizá hay algún libro, una película, una experiencia personal que te haya servido como punto de inflexión y que tengas muy presente en la cabeza y que pueda servir de inspiración también para otras personas. Vale, a ver, yo te diría que una de las cosas importantes o la inspiración
te voy a decir una película que la he visto un par de veces, no sé si es la mejor o la peor que he visto, pero sí me parece como muy motivadora. Es Un domingo cualquiera, una película de Al Pacino de fútbol americano. Entonces, yo creo que tiene y seguramente esto será muy visto, en charlas motivacionales, la charla del vestuario, él como entrenador al equipo, ¿no? Y es el hecho de que todos trabajamos como equipo y tenemos que luchar por los siguientes. Él hablaba de pulgada a pulgada, ¿no? En fútbol americano sabes que hay que ganar cada vez una pulgada o una milla o no sé cómo lo llaman ellos, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, ser capaces de luchar por lo siguiente que nos toca y sobre todo una cosa muy importante. Yo he sido jugador de baloncesto y sigo diciendo que es lo mismo. Lo importante es trabajar en el equipo, saber que cada uno en el equipo tiene un papel diferente, unos son más protagonistas, otros menos, pero todos están trabajando por el mismo objetivo, que es ganar, ¿no? Y muchas veces no se trata de ganar el partido, sino ganar el campeonato. Entonces, y creo que hay una frase que dice algo así en esa película, como saldremos del campo ganando como equipo o perdiendo como individuos. Y creo que la parte importante es eso, que seamos equipo y que seamos capaces de hacerlo en equipo. Yo creo que a todos nos cuesta reconocer nuestros errores y entiendo que además como gerente de una empresa pues un poco más, pero es cierto que de los errores se aprende más que de aquellas cosas que nos sale bien. ¿Cuál es esa golden mistake, ese fallo que has cometido del que has aprendido mucho? Pues yo te diría que probablemente un fallo de estos de juventud hace muchos años, que era cuando tienes que hablar con alguien para decirle cosas que no son buenas, hacerlo delante de más gente y en público, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los errores que seguramente más aprendí en su momento y creo que no he repetido y espero no repetir. Si tienes que hablar con alguien para decirle algo y seguramente si no es bueno, es mucho mejor hacerlo en privado que hacerlo en público. He oído por ahí que los fallos se comentan en privado y en cambio los logros se comentan en público. Eso es, normalmente cuando a alguien le das un feedback positivo y le estás dando medallas y galones que ponerse, suele ser bueno hacerlo delante del resto de gente porque eso también da más valor al reconocimiento. Bueno, Josu, ha sido un placer. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y compartir tu experiencia con nosotros. Es un placer para mí también y espero que esto sirva para que alguna otra persona visualice también este tipo de herramientas que nos da Ekinbarri para poder hacerlo en el futuro. Gracias. A ti. En Ekin han entendido que transformar no es solo adaptarse, sino liderar el cambio desde dentro, conectando personas, decisiones y visión a largo plazo. Gracias a Ekinbarri han logrado identificar capacidades internas, reforzar el trabajo en equipo y poner foco en lo que de verdad importa, la estrategia, la innovación y la sostenibilidad. Porque las empresas Ekinbarri no solo se preparan para el futuro, lo construyen. Y con ellas construimos un territorio más competitivo y con alma. Vizcaya.